Hasta por 5 minutos para hablar en contra de la... Con el permiso de la presidencia, subo a la tribuna porque pareciera que el que calla otorga, y el no subir a la tribuna, siendo una mayoría responsable en esta ciudad y siendo la mayoría que gobierna el país, es decir que no hay memoria. No hay memoria cuando en el presupuesto de la ciudad, decirle, diputado coordinador de la bancada de Acción Nacional, que en el presupuesto de la ciudad ya está considerado un presupuesto para las estancias infantiles. La jefa de gobierno, es uno de sus compromisos cuando fue candidata, hay presupuesto que ya está considerado. Permítame, diputada Guadalupe, permítame, dígame. No le permito la pregunta, estoy en el momento más apasionado de la intervención. Ahorita, si quiere, le acepto su pregunta. Decirle que la jefa de gobierno hizo un planteamiento cuando fue candidata. Ella hizo una propuesta sobre el tema de estancias infantiles. Y este es un tema que sin duda es sustancial, importante para fortalecer los derechos de la infancia en la ciudad. Es un tema que preocupa también a nuestra bancada y por eso el presupuesto que se destinó para el tema de estancias infantiles fue un presupuesto de inicio para el ejercicio 2019. Sin embargo, si vamos a entrar al tema de fondo, a mí me gustaría, diputados de Acción Nacional y diputadas, que este tema lo tomáramos como un tema para evaluarse. Las alcaldías tienen programas sociales, que por cierto hay muchos programas sociales que son inventados o son ocurrencias, y luego no hay forma de darle seguimiento si efectivamente estamos revirtiendo los índices de marginación que existen en cada una de estas alcaldías. Entonces, si vamos a evaluar y las alcaldías de verdad presupuestaran recursos para infraestructura estratégica, presupuestaran recursos en serio, para no hacer programas clientelares, y sumo a todas, no estoy hablando solo de una, yo creo que hay que revisar a todas. Y si de verdad vamos a revisar no solo los centavos, sino revisemos los pesos, porque eso es lo que hay que hacer desde el Congreso, a que el recurso y el presupuesto se oriente a temas estratégicos, no a programas de coyuntura o programas que son modalidad. Le comento esto porque conocí a Lía Limón cuando ella era la Coordinadora Nacional de Programas de Estancias Infantiles, y uno de los programas que a mí me tocó iniciar cuando fui jefa delegacional fue la construcción de estancias infantiles, equiparlas, tener asegurado presupuestos desde la jefatura delegacional para la operación de estos programas. Sin embargo, lo que sí creo, y es algo que tenemos que ir construyendo en abono a que el presupuesto de esta ciudad, hoy tenemos un presupuesto vasto. Sin embargo, hay veces que ese presupuesto no se orienta a lo estratégico, se orienta a veces a cuestiones de coyuntura, no se le da seguimiento, no hay un planteamiento de fondo, y ojalá hago votos que una de las funciones que tiene este Congreso, que es la vigilancia del ejercicio del gasto, se haga con una aplicación oportuna, con un sentido humano, con un sentido de darle derechos sociales que merecen los habitantes de esta ciudad. Y ahora sí, diputado, ya no sé si su pregunta viene al caso, pero esperaría su pregunta, diputado coordinador. Diputado Mauricio Tabe. Mire, de verdad que con el mejor afán de responderle a las más de 20,000 mujeres y de padres de familia que se han acercado con nosotros y que nos entregaron su firma preocupados por este posible cierre de estancias, lo digo así, no pretendo que esto tome tintes partidistas, sino simplemente estamos recogiendo el sentir de los ciudadanos y el sentir de miles de mujeres que están en riesgo de perder su empleo, que se dedican a las labores de cuidado. Y lo único que nosotros estamos solicitando en este punto de acuerdo, y ahorita le voy a hacer la pregunta, es que se dote de los recursos suficientes para hacerse cargo administrativamente del programa de estancias infantiles que el gobierno federal decidió abandonar. La pregunta que yo le quiero hacer, porque a lo mejor yo pude haber cometido un error, ¿no? También, yo le quiero hacer la pregunta, ¿dónde está y a cuánto asciende el recurso que se está asignando
para estancias infantiles y poder cubrir las necesidades de estos más de 20,000 niños. ¿Dónde está ese recurso etiquetado? El gobierno de la ciudad no ha anunciado, por lo menos no se ha pronunciado. Nosotros no quisiéramos descalificar al gobierno de antemano. Yo quisiera reconocer la sensibilidad de la jefa de gobierno por ser mujer, por entender la realidad de las mujeres, que son las principales afectadas con el cierre de las estancias, porque así lo dicen los datos, el 70% de los hogares son encabezados por mujeres y se dedican al cuidado. Eso sin considerar que dentro de los hogares monoparentales prácticamente todos están encabezados por mujeres. O sea, sí es una realidad preocupante, se han acercado y creo que tenemos que responderles. Y si está ese recurso, yo le pediría entonces que nos sumáramos al punto de acuerdo para que exigir que de inmediato se ejecute ese recurso y podamos afrontar esta realidad. Por su respuesta, muchas gracias, diputada. A ver, yo ahora sí le regreso en otra pregunta como propuesta para darle, digamos, salida a esta preocupación que usted tiene, que no solo es de la bancada de Acción Nacional, es una preocupación auténtica de quienes hemos construido esta ciudad de hace muchos años. Entonces sí creo que si pudiéramos reformular la propuesta para hacer una pregunta parlamentaria a la Secretaría de Desarrollo Social y a Finanzas, ¿por qué está sectorizado este programa en el DIF? Ese es donde está sectorizado y bueno, pues hay un presupuesto suficiente. La jefa de gobierno también tiene considerado un programa de comedores para darles alimentos, desayunos a los niños, a la infancia. Se incrementó el presupuesto en materia de desayunos escolares, también en lo que es el programa del DIF. Hay un incremento importante también en los comedores comunitarios que se ubican en diferentes puntos de las zonas de alta marginación de la ciudad. Sin duda, por transparencia, por el info, usted podría encontrar ahí perfectamente el presupuesto que está destinado para este tema de las estancias infantiles. Ahí sabemos que el presupuesto, no quisiera dar cifras más, cifras menos, porque es un presupuesto que está determinado de acuerdo a las mismas reglas de operación que marquen los programas. Las estancias infantiles tienen que venir con un esquema de evaluación y una vez que estén aprobadas, pues se hace ya la puesta en marcha de esas estancias infantiles. Y en el caso de lo que usted plantea, que sí, efectivamente, es un tema de preocupación. Mire, es un tema de preocupación que desde el 2000 en el gobierno de la ciudad se implementó el apoyo a mujeres madres solteras. Dígame si no fue un programa que después se fue haciendo ley, se hizo el programa de ley de apoyo a mujeres madres solteras y bueno, hoy también jefas de familia, que hoy es un programa también que tiene vigencia y que se está echando a andar a nivel nacional. Entonces sí hay un compromiso de darle un sentido social y de derechos a esta ciudad, y que si la preocupación y el planteamiento es asegurar que el presupuesto con el que cuenta hoy la Ciudad de México garantiza a los 20,000 niños que usted dice que son los que se necesita darles atención, pues se tendrían que ir buscando junto con las alcaldías, porque las alcaldías, quiero decirle, y es algo que es un tema de preocupación, hoy las alcaldías de su presupuesto, el 70% del presupuesto de las alcaldías se destina a gasto corriente y el 30% se destina a gasto de inversión. ¿Cómo le hacemos para que las alcaldías puedan modificar el esquema presupuestal y le metan más recurso a temas como estos de programas para ir generando más derechos sociales en las comunidades? Ok. Ya contestó la pregunta. Ya contesté sí. la Diputado Miguel El Ángel. diputado Miguel Ángel creo que ¿quiere, Gracias, muchas gracias, presidente. quiere hacerle una pregunta? Por su ¿verdad? conducto, si le puedo Ok, formular sí. una pregunta. Acepta sí, la pregunta. adelante, diputado. Muchas gracias. Ya me pasó. Yo creo que es innegable por todos que es una prioridad, como se decía en mi intervención la sesión anterior, que es un derecho superior la niñez sobre cualquier derecho. El tema no es menor, también a mi punto de vista. Usted, ahorita que comentaba en su intervención, decía que se tiene asignado un recurso para estancias infantiles. Son centros de desarrollo infantil. Lo que las hoy alcaldías
tienen, no de ahorita, sino hace muchos años, y que están contempladas en el presupuesto de origen o en el presupuesto notificado y después autorizado por esta soberanía, pues desde luego están ahí. ¿Usted tiene el dato desde hace cuántos años no se invierte para la apertura de un centro de desarrollo infantil en las 16 alcaldías? ¿Tiene ese dato? Porque yo sí lo tengo. Hace 3 años que tuve el honor de encabezar la delegación Coajimalpa en aquel entonces, tenían 10 años que no se aperturaba ningún centro de desarrollo infantil. Y después de 10 años, esta delegación, la que yo encabecé, fue la primera después de 10 años de invertir presupuesto para hacer un centro de desarrollo infantil nuevo. ¿Por qué va mi comentario? Y esa era mi pregunta que ya respondí. Mi comentario va en torno a que yo creo que sí debemos de priorizar un tema y desde luego no politizarlo. Quizá el presidente tenga sus razones muy válidas y que además cada quien, cuando está disponiendo de cómo serán los recursos, tendrá la sabiduría de ejercerlos como mejor disponga, y eso es respetable. Pero yo creo que debemos apoyar el punto de acuerdo que dice el diputado Tabe, porque creo que es un tema no menor, es un tema importante. Son 16,600 niños en la Ciudad de México los que están dejando este derecho. Entonces, esa era mi intervención. Muchas gracias. Bueno, ¿Quiere contestar algo, diputada? pues regresar a lo mismo. Creo que el diputado Miguel Ángel pues lo acaba de señalar en su antecesor. Creo que en ese entonces era Rubalcaba, no había invertido en el tema de estancias infantiles, y él lo hizo. Por eso lo hizo el diputado Miguel Ángel. Creo que una de las cuestiones es tener una radiografía exactamente cómo estamos en el tema de las estancias infantiles, pero también hay una obligación que tendría que tener el Estado, que es el tema de la educación preescolar. No ha acrecentado en la construcción de más inmuebles en materia de escuelas que tienen que dar esta atención de preescolar. Y esa es una tarea que también tendremos que tener un diagnóstico en el tema de infraestructura educativa. Yo creo que la ciudad en la periferia tiene un gran déficit. Hay zonas como Magdalena Contreras, como Álvaro Obregón, como Milpalta, como Tláhuac, que tienen un déficit de infraestructura educativa. Y hay, por ejemplo, Benito Juárez, que tiene un vasto nivel de infraestructura educativa, pero tiene poca población. Entonces sí creo que es un tema que tiene que replantearse en función de los derechos sociales que estamos obligados a legislar, y que estoy convencida, si reformulamos la pregunta y hacemos una pregunta parlamentaria para que la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social pues nos informen con puntualidad lo que se tiene previsto por parte del gobierno de la ciudad, y estoy segura que hay presupuesto para poder atender el tema de estancias infantiles en lo que se refiere al compromiso de la jefa de gobierno. En lo que se refiere a las alcaldías, me parece que es un buen exhorto, pero sí tendremos que ir más a fondo en el tema de la estructura financiera, de cómo las alcaldías hoy tienen organizado su presupuesto, para que su presupuesto lo hagan en un sentido más estratégico y más de infraestructura social que lo requiere la ciudad. ¿Es cuánto, diputado? Sí, para hablar a favor, el diputado Víctor Hugo Lobo, hasta por 5 minutos.